Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 10 minutos de catequesis. Hemos estado trabajando los indicadores de una condición espiritual saludable y estamos hablando de la presencia de acciones reflejas que debe tener el nuevo creyente. Hoy día vamos a hablar del deseo de avanzar. Cuando el bebé natural, la guaguita, es colocada boca abajo, intenta mover sus piernas para avanzar gateando. Los especialistas llaman a esto el reflejo de arrastre. Y ya un poco más crecido, el niño será más inquieto en su deseo de moverse por sí mismo. Esto es lo que se considera normal, que debe pasar en un niño sano. Pronto va a intentar ponerse de pie él mismo y tener en lo posible autonomía en sus desplazamientos. Esta es una etapa que los padres disfrutan mucho, cuando ya el niño deja de andar siendo cargado y él comienza a dar sus propios pasos y va teniendo esta autonomía. Sin embargo, también significa una agotadora carga de preocupación por los peligros que implica un bebé curioso que se traslada por sí mismo hacia todas partes. Bueno, cuando pensamos en el niño espiritual, el niño en Cristo, también es curioso, es activo, es inquieto, es impaciente, como la guagua que gatea en todas direcciones. Ese nuevo creyente, una vez que ha tenido su encuentro con Cristo y ha despertado hacia la realidad de su salvación por gracia, está lleno de energía, el Espíritu Santo mora en él, está lleno de entusiasmo, lo que hace que a veces pierda el sentido de la realidad respecto a sus propias capacidades, tal como le sucedió a Pedro, quien sobrevaloró sus fuerzas. Eso nos dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 33 al 35. Dice: respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos serán escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dijo: de cierto te digo que en esta noche, antes de lo que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Y ahí vemos entonces a este Pedro como una especie de nuevo creyente que sobrevalora sus fuerzas. En el interior de los recién convertidos hay tanta energía, hay tanto entusiasmo como el que podemos ver en el caso de Pedro, que quieren estar buscando siempre hacer algo o comprometerse con algo que ellos no saben, que sus fuerzas no van a ser capaces de mantenerse en aquello que quieren realizar. Son muy impulsivos estos niños en Cristo, tienen el reflejo de un resorte, son muy vehementes, son muy apasionados, lo que va a requerir entonces necesariamente dirección por parte de aquellos hermanos más experimentados, pues al nuevo creyente el mundo espiritual le es totalmente desconocido y él lo ignora. Ese es el problema. Si bien el reino de Dios es un universo a descubrir, al iniciado, a este neonato, a este recién nacido, le cuesta asumir que no entiende las leyes con las que opera dicha dimensión. Me estoy refiriendo a la dimensión del espíritu. Desconoce los peligros de esta esfera, no sabe los poderes que existen en este ámbito. Todo debe aprenderlo lentamente y con cuidado, sin permitirse creer que las experiencias naturales le entregan pericia alguna en los asuntos del espíritu. Porque va a confundir sus habilidades naturales y sus capacidades naturales y tratará de, desde esa habilidad natural y desde esa capacidad natural, funcionar en el mundo de Dios. Y va a encontrarse con que las leyes del mundo espiritual no funcionan precisamente de esa manera. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 26, versículo 9. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que persigue a la iglesia, contando su testimonio de conversión, va a decir lo siguiente:
Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así, cada cierto tiempo hay que estar supervisando lo que hace este neófito, este iniciado, pues su ignorancia en los asuntos espirituales lo hacen vulnerable. El nuevo creyente, impulsado por sus deseos, está presto a emprender cosas para el Señor. Allí está la fuerza del entusiasmo. El problema es que emprende acciones según sus fuerzas y habilidades puramente humanas, sin proceder bajo estrictos criterios espirituales. Veamos Lucas capítulo 9, versículo 33. Y sucedió que al tiempo que ellos se apartaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 tabernáculos, uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decía. Así era Pedro. Así son también los nuevos creyentes, impulsivos, dispuestos a dar ideas en el mundo del espíritu, sin entender que el mundo de Dios funciona bajo otras leyes, mezclando así la carne o su constitución natural en cuestiones que requieren ser absolutamente de condición y de naturaleza espiritual. Y aunque parezca jocoso, no debe sorprender que se proponga hacer, por ejemplo, una rifa para la compra de algún inmueble para la capilla, o que este nuevo creyente critique a la congregación por no actuar con mayor rapidez en algo que él considera esencial, o que margine a quienes piensan diferente, que se comprometa en asuntos que no va a cumplir, o que deje las cosas a medio hacer. Todo es propio de este ímpetu y la energía entusiasta que derrocha este nuevo cristiano. Los niños que aún gatean son atolondrados. ¿Por qué? Por el poco dominio que tienen de su cuerpo. Se golpean con cualquier cosa que está alrededor de ellos. Se hieren o hacen destrozos por sus reacciones tan bruscas y arrebatadas. Lo mismo pasa con este nuevo discípulo, este nuevo creyente, que es movido por un celo impulsivo, pero es un celo inmaduro, por el apresuramiento irresponsable que lo hace en ocasiones rayar en lo imprudente, llegando a veces a ser muy duro este nuevo cristiano, muy desconsiderado debido a la falta de pericia que da la madurez y la experiencia. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 54 y 56, dice así: Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Versículo 55. Pero volviéndose, Jesús los reprendió porque no entendían que el poder que Dios da a la iglesia no es para dañar a los que todavía no tienen luz y no son llamados por el Señor aún. Siempre hay que celebrar, sin duda que sí, los primeros pasos del nuevo cristiano, reconocer y elogiar sus primeros logros, sus primeros servicios y las colaboraciones dentro de la congregación, porque esas actividades son claros rasgos de un niño sano, que quiere participar, que quiere colaborar, son parte del desarrollo y se deben estimular, pero al mismo tiempo hay que orientarlo en sus impulsos a este nuevo creyente para que no se cause daño a sí mismo. Hay que integrarlo en actividades que estén de acuerdo a su capacidad y ayudarlo a discriminar entre las competencias naturales con las que él quiere entrar a trabajar en el mundo del espíritu y distinguir el poder, las capacidades y las potencias espirituales. Así tiene que aprender a ser cuidadoso y temeroso para no contaminar el terreno de lo sagrado, como cuando Dios le dijo a Moisés: saca el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es. El niño en Cristo es impulsivo y la acción refleja normal que va a mostrarse en él e indica que va bien,
que es saludable su desarrollo, son su deseo de avanzar, su deseo de crecer, su deseo de aportar, su deseo de trabajar para el Señor a quien este nuevo creyente ya ama, pero no sabe cómo hacerlo, y es tarea entonces del pediatra espiritual, del pastor, del catequista, del discipulador, irle indicando que estas cosas van en la medida de su crecimiento y de su capacidad, y que las cosas del espíritu no deben ser mancilladas con las fuerzas naturales y de la carne. Un gusto haber estado en estos 10 minutos de catequesis con ustedes. Continuamos viendo próximamente otros indicadores que van a señalar una condición espiritual saludable. Chao, nos vemos.